Nuevamente traemos para ustedes un programa que espero sea de tanto interés como los anteriores. En esta ocasión, el equipo Somos ha querido pulsar el sentir de aquellos que, como nosotros, trabajan en la difícil área de las comunicaciones. Hola, soy Francisco Valenzuela y junto a Somos Producciones les invito a este programa. El Popular, Opinión Cultural, Jornada, El Mundo Latino News, El Pregonero Hispano, Raíces Latinas, Tiempo, Noticiero Argentino-Uruguayo, Latin Press, Amuley, Gol, Sol Latino, Visión Hispanoamericana, Nuestra América, Encuentro Hispano, El Expreso, Extra, Sigla, Gráfico, El Faro, Crítica, El Planeta, etcétera, etcétera. Son todos nombres de revistas y periódicos que los hispanos radicados en Canadá han producido para satisfacer la urgente necesidad de información que requiere una comunidad en crecimiento. ¿Cómo nacen? ¿Cómo viven? ¿Cómo mueren los medios impresos de comunicación de hispanos en Canadá? Es el tema de nuestro programa de hoy. La producción de una revista o de un periódico implica tanta energía, esfuerzo, tiempo, imaginación, dinero y riesgo de todo tipo que naturalmente uno se pregunta por qué ciertos miembros de una comunidad consideran que todo eso vale la pena y se lanzan a la aventura. Quizás la respuesta la dé nuestro reportaje. Nuestra comunidad, siendo una minoría visible, ha experimentado un crecimiento tal que hace sentir la necesidad de mantenerse informado para poder interactuar adecuadamente dentro de la sociedad. Por otro lado, ese mismo crecimiento ha implicado el desarrollo de una base económica que se traduce en pequeñas y grandes empresas que sirven a la comunidad y que al mismo tiempo se constituyen en el soporte económico de los medios que los hispanos crean. Un sondeo realizado por el equipo Somos ha constatado que hay varios tipos de revistas y periódicos que circulan por los centros de venta y distribución. Los hay desde los modestos medios comunitarios o de los centros deportivos hasta otros de alcance masivo y que ya han alcanzado su primera madurez. Entre ellos tenemos medios de difusión de ideas religiosas, como es el caso de Benecer, o de ideas políticas, como lo es Jornada, que es dirigido por don Miguel Ruiz, quien define sus objetivos en relación a sus ideales ideológicos, pero escuchemos sus planteamientos. Es decir, Jornada nació, y hay que decirlo muy francamente, como un medio de comunicación alternativo. Y cuando decimos medio de comunicación alternativo, estamos hablando de que hay otros medios que son parte del sistema, porque en realidad, hay que decirlo también muy francamente, Jornada es un órgano, diríamos, de izquierda, pero que donde tienen cabida todos los elementos progresistas que quieran escribir. O sea, desde ese punto de vista es un organismo amplio, pero repito, o sea, es un organismo que nace en contraposición a lo que había. Es un órgano Tú sabes que la comunidad hispana no es una de las más grandes, realmente es una de las más pequeñas dentro del conjunto de las minorías étnicas visibles en Canadá. Sin embargo, siendo una de las más pequeñas, es también una de las que tiene más medios de comunicación. ¿Cómo ves tú, como director de un medio, el panorama del conjunto de los periódicos y revistas que publicamos nosotros los hispanos aquí en este país? Mira, es una pregunta muy importante y que yo diría se necesita bastante tiempo y yo diría bastante estudios que realizar nosotros para poder contestarla. Ahora, lo que yo te puedo contestar
Ahora, es lo siguiente, yo estoy de acuerdo contigo de que en realidad para la cantidad de gente de habla hispana que hay en este país, específicamente en Toronto, que es lo que más conozco, en realidad los medios que existen son en cantidad muchos. Pienso que hay ahí, primero, yo diría, un gran deseo de parte de los hispanos de comunicación, o sea, de comunicarse entre ellos, o de gente que quiere que sepan lo que está pensando. Ahora, si eso es realmente positivo o negativo, hay que verlo, hay que estudiarlo con mayor profundidad, no lo podría asegurar en este momento. Lo que sí pienso es que si uno lo dice de buenas a primeras, está viendo de que es una forma muy primitiva de enfocar el problema de los medios de comunicación. O sea, porque uno, claro, puede tener interés de publicar un poema, puede tener interés de publicar un cuento o una noticia, pero eso no significa de que inmediatamente tenga que hacer un medio de comunicación. Yo creo que un medio de comunicación es algo más serio, o sea, tiene que tratar de hacerlo en una forma más profesionalizada y en la medida que puede crear opinión pública, en la medida que puede servir para que la gente se informe, en la medida que puede ayudar a que esta comunidad dispersa, porque en realidad eso es lo que existe en la comunidad de habla hispana, es una comunidad dispersa, y dispersa quizás también por estos mismos problemas que yo señalaba, muchas ansias de comunicación, pero muy primitiva, muy primaria, en el sentido de decir, mira, yo quiero hacer esto, pero no con un antecedente real, objetivo, en el sentido de que alguien se proponga una meta, que es lo que quiere más adelante. Están también aquellos que se inscriben dentro de la tradición que se dice apolítica, como es el caso del Mundo Latino News, que es dirigido por la abogada venezolana señora Anazaria Romero. Ella le da mucha importancia a la diferencia que quiere marcar su medio con las secciones especialmente dedicadas a la mujer y los niños. El Mundo Latino News es un periódico diferente, siempre ha sido nuestro eslogan, es diferente, porque además de tener noticias, llenar las propagandas que tiene una página dedicada a los niños, una página dedicada a la mujer, y hemos tratado de cubrir deporte, que también es muy importante, y los clasificados, etcétera. Pero para mí es importante la página infantil, que no la tienen los otros periódicos. En la página esta hemos tratado de llevar la comunicación al mundo infantil, proyectar hacia esos niños latinos que están aquí, el que puedan mantener sus raíces, ¿verdad? Todo lo que a lo mejor ellos no van a recordar o no han podido recordar porque vienen chiquitos o de alguna manera el país donde están, el medio no se los permite, y que sus padres puedan, con la misma inquietud que ellos deben de tener, transmitirle a esos niños todo ese cúmulo de conocimientos que nosotros traemos de nuestras regiones, y que no lo pierdan y que lo mantengan. Entonces allí en esa página yo trato de llegar hasta no solamente a los niños, sino a los padres, para que ellos se comuniquen con sus hijos a través de esa página. Yo pienso que esa era una inquietud social que aquí no la había. En cuanto a la página de la mujer, es muy importante también porque allí ponemos instructivos, consejos y muchísimas cosas que a lo mejor las personas no las consiguen en un periódico común, sino en revistas, posiblemente. Y el otro objetivo principal es la comunicación, las noticias y la línea que nosotros perseguimos de seriedad, que sea un medio de comunicación donde se pueda llevar a la comunidad hispana algo serio, diferente y con una línea definida, nada de política, ¿verdad? Es apolítica totalmente. En un sentido menos político, pero también muy crítico en lo social y lo ecológico, Raíces Latinas, dirigido por Hugo Hernández, cree que ocupa un lugar en este espectro de los medios de comunicación hispanos. Recientemente ha sido reestructurado, tratando de sortear con éxito este difícil momento recesivo que afecta a Canadá. Raíces Latinas se desprende de cuando nace 4 años atrás, exactamente. Acabamos de cumplir el 4º aniversario. Y la historia es bien breve.
nosotros nacemos en un momento en que hay crisis dentro de otro periódico que se llamaba La Razón y le cambiamos de nombre. Ahora, cuando nosotros comenzamos a trabajar con un objetivo bien particular. Se trataba de mejorar el periódico y entregar cosas que acá no se veían desde ese punto de vista periodístico. ¿Cómo sobreviven los periódicos y revistas hispanas? Bueno, esa es una parte muy importante de estas pequeñas empresas que operan con los periódicos latinoamericanos y con todos los periódicos étnicos. Básicamente se trata de que el periódico subsista y se pueda mantener por sí mismo con los negocios latinoamericanos o con los negocios italianos, portugueses o canadienses, lo que significa con publicidad. A partir de ahí del comercio que mantiene los periódicos, los medios de comunicaciones. Había hace años atrás una parte muy importante en que los periódicos se podían desenvolver mucho mejor. Y era el aporte que entregaba el gobierno federal y el gobierno provincial a través de avisos. Los avisajes los entregaba por intermedio, por ejemplo, cuando ellos hacían sus tremendas campañas publicitarias sobre el OHIP, sobre la salud, sobre la educación, sobre cualquier tema importante que estuviera en debate en el país. Ellos entregaban una información que era una cuestión panfletaria, que era un aviso, y colocaban ahí en español o en inglés, y eso lo pagaban en forma excelente. O sea, para nosotros lo pagaban muy bien, lo pagaban, y era dinero seguro que entraba en el año, le entraban unos 10, 12, 15 mil dólares en el año, y con eso ayudaba a financiar el periódico, perfectamente. Pero eso, con la situación económica, desde hace 2 años y medio atrás, empezó a declinar, y realmente hoy día es una situación insostenible. Yo creo que inclusive los periódicos mayores que hay acá también están en problemas económicos gravísimos. Si tuviéramos que decir más mayores todavía, diríamos que el Globo del Almendro también tiene problemas económicos y el resto de los periódicos. Esa es una forma en que nosotros nos manteníamos. Es un mito que se ha creado en cuanto a cómo se mantienen los periódicos. Ha sido de que el gobierno a uno le entrega un cheque mensual para que uno pueda sobrevivir. Eso es falso. Nosotros no. La realidad es completamente diferente. Uno trabaja con agencias, que las agencias a la vez trabajan con el gobierno, y uno tiene que tener un determinado crédito. Ahora, uno le paga a la agencia, le paga un 15%, un porcentaje, para que le envíen los avisos. Entonces, es todo un comercio, es todo un negocio. Pero hoy día, con esta crisis económica, hasta esas agencias están con problemas gravísimos económicos, porque ni el gobierno federal, ni el gobierno provincial, sobre todo este gobierno, que es un gobierno que se pudiera pensar de que este gobierno iba a hacer más por los medios de comunicaciones, que lo iba a saber utilizar, lo iba a saber usar en beneficio como tal, y poder explicar sus planes de trabajo, sus planes políticos, socioeconómicos, no ha sido incapaz de tener esa respuesta que nosotros esperábamos de ellos. Uno de los medios más antiguos en Toronto es el Pregonero Hispano, revista que emigró desde Nueva York junto con su propietario director, don Arturo Torres, para quien lo más característico del periodismo hispano es su historia plagada de altos y bajos, de crisis y de éxitos. El Pregonero Hispano es una revista que nació en Nueva York el 28 de agosto de 1974. Y 2 años largos después, yo me trasladé a Toronto, donde me encuentro ahora. Eso fue en el año 1976, el día 7 de abril. Desde entonces, el Pregonero, que había nacido en Nueva York, vino conmigo, lógicamente, hasta acá, y desde entonces está operando acá. Ahora, el 28 de agosto pasado, entramos a actuar en nuestro año 20.
Así va a salir en cada una de las ediciones hasta terminar el año. Es decir, estamos en este momento en el año 20 del pregonero hispano, de su nacimiento. ¿Qué cree usted que se debe esta profusión de medios que los hispanos creamos continuamente? Se debe, según mi manera de entender, a que la gente cree que esto es una buena profesión, la del periodismo, sobre todo el periodismo hispano acá. Creen que esa es una mina de oro, pero eso no es así. Hay dificultades en el comercio. Cuando el comercio está muy malo, los avisos desaparecen, la publicidad desaparece de nuestros medios. Entonces, cuando los directivos o los propietarios tenemos que sudar frío para poder salvar la entidad que representamos y así poder nosotros ya continuar con la obra, porque de lo contrario no se podría. Nosotros en este momento estamos viviendo un momento difícil. El gobierno, que es el gran sostenedor de nuestras empresas, no ha venido ofreciéndonos la oportunidad de publicar sus avisos porque la situación está mala. Esta recesión acabó con ellos, con nosotros también, pero aún así seguimos luchando por salvar las empresitas a fin de que no desaparezcan. El Popular es el medio de mayor alcance y que más se ha arraigado dentro de la comunidad hispana. Diríamos que ha creado el hábito. Es el único que cuenta con un equipo de profesionales que viven exclusivamente de su trabajo en el medio. Están perfectamente conscientes de que por su calidad de primer diario hispano están expuestos a continuas críticas. Lejos de rechazarlas o temerlas, las atienden y estudian, comprendiendo que ellas forman parte del vivir de una voz pública. Jesús David, editor del diario, nos entregó así sus opiniones. Respondiendo a qué necesidades un medio de comunicación en español se publica en Canadá. Bueno, yo específicamente soy el editor del diario El Popular y te podría responder en ese aspecto que hay varios medios de comunicación aquí en Toronto. Unos son diarios, otros son semanarios, otros revistas, otros salen cada mes. Hay una profusión bastante amplia de medios de comunicación en el idioma español aquí en Toronto. Como diarios, yo te digo, radica principalmente en la necesidad que tiene el inmigrante de enterarse de los sucesos que acontecen en su país y también de los eventos que se desarrollan en el aspecto social y deportivo y cultural alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces esto ha dado pues un impulso para que en realidad estemos saturados prácticamente de medios de comunicación en español aquí en Toronto. Nosotros tenemos muchos diarios, aparecen periódicamente, nacen, se desarrollan algunos por algún tiempo y mueren. Pero sin embargo el Popular, con una de las historias más largas, ya casi 23 años me parece, ha logrado arraigarse en la comunidad. ¿Cuál es la razón del éxito que tiene el periódico del cual usted es editor? Bueno, precisamente el día sábado, antes de ayer, cumplimos 23 años, como tú lo acabas de decir. Y yo creo que el éxito de esta publicación se debe a que es el único medio que informa día a día el acontecer mundial en español de los principales sucesos que se suceden. No hay otro medio aquí en Canadá que publique la misma calidad de noticias que nosotros publicamos en español, porque aunque hay, como te dije, hay semanarios, hay revistas, esto más que todo se dedican es al acontecer social y deportivo y cultural que se desarrollan en los distintos escenarios que hay en la ciudad. Pero
a nivel mundial, a nivel de nuestros países, no tienen los medios de comunicación que tenemos nosotros. Afortunadamente, en ese aspecto estamos entre los más avanzados. Tenemos un sistema de noticias vía satélite que nos dan la información. Inmediatamente se sucede la noticia, nosotros la tenemos para informarle inmediatamente al lector. Entonces así él se entera de lo que está sucediendo en su país o de lo que sucede en el país de su compañero de trabajo y tiene modo para comunicarse, ¿no? Y estar enterado de lo que sucede. También nosotros publicamos todos los eventos que se realizan alrededor de la comunidad. Tenemos una serie de redactores que los delegamos a los diferentes sitios donde están los principales eventos y le damos cubrimiento total. De modo que el lector se siente complacido al ver en su periódico no solamente la noticia local, sino que la noticia internacional también. Razón por la que nos interesa mantenernos informados, sin duda porque la información nos permite tomar decisiones fundamentadas. Cumplen con esta labor nuestros medios escritos. Podría, por ejemplo, cualquiera de nosotros, inmigrantes en Canadá, decidir responsable e informadamente regresar a nuestros países de origen, basándonos solamente en las informaciones que recogemos de nuestros medios de prensa locales? Entregamos a la gente como noticias porque en realidad los medios de comunicación tratan más bien de entregar a la opinión, a los lectores, las noticias que venden más, digamos. O sea, no hay una selección de noticias que te ayuden a elegir bien o a saber, mejor dicho, qué es objetivamente lo que está pasando en América Latina, porque a lo mejor un crimen extraordinariamente escandaloso o fuera de lo común, en realidad vende muchos periódicos, pero ¿qué le va a decir a alguien que está interesado en saber qué pasa con los derechos humanos en Colombia, o en Chile o en Argentina, ¿no? Entonces es un problema, yo creo, que tiene un doble carácter. Uno es nosotros mismos que en realidad no hacemos lo suficiente para estar bien informados y no criticamos los medios que en realidad hacen este tipo de periodismo, y los medios que a su vez hacen un periodismo más bien sensacionalista, poco objetivo, que sus perspectivas son las ganancias y no la información. Creo que, claro, habría que partir desde la base de qué medio de comunicación está usando, a dónde es que él se entera de las noticias. Pero en lo que respecta, digamos, al popular, que como le digo es el único medio que entrega la noticia diaria, nosotros estamos respaldados por la agencia de noticias United Press International, de reconocida solvencia mundial, y la agencia Reuters, también, que es una noticia que primero comprueba la veracidad de la noticia para luego darla a la luz pública. De modo que si el lector lee el popular, puede tener conciencia de que lo que él comenta o lo que él está enterado es lo que en realidad está sucediendo en el mundo. Aquí no se trabaja con la noticia, aquí únicamente se informa. Ese ha sido el principal ideal de este periódico, informar, únicamente tener a la gente enterada del acontecer diario en sus países y alrededor del mundo también. En la medida, no en que salgan, pueden salir todos los días un periódico, puede salir una revista. El mío puede estar ahorita, lleva 3 años y pasará 20 años, y si mis inquietudes y mis deseos y mis objetivos principales no se cumplen, pues se quedará allí, que se va a quedar con 20 años y va a ser siempre el mismo. Yo pienso que falta, es verdad, falta bastante, y los que ya estamos, pues deberíamos completar nuestros objetivos. El objetivo mío es no quedar... bien, tienes que tener capacidad intelectual suficiente para poder operar una cosa de esa, porque si tú vas a escribir también, a editar un periódico y no tienes la suficiente capacidad periodística, te hace falta mucho castellano, te hace falta mucha cuestión intelectual, mucho poder intelectual, entonces tampoco vas a hacer nada.
porque la gente a lo último comienza a criticarte y a anotar errores, muchos errores y cosas así. Y eso da lugar a que la gente se te vaya alejando poco a poco hasta que a lo último te dejan solo. La calidad de nuestros medios no siempre hace que lo que se nos ofrezca sea tentador. Con esto nos referimos a dos aspectos, forma y contenido. El primero un tanto artesanal para un mundo dominado por una alta tecnología que fácilmente nos permite acceder a un formato algo más elaborado y por lo tanto más profesional. Largas parrafadas, sábanas, como las llamaría un periodista de carrera, concitarán sin duda una marcada renuencia a la lectura, que como sabemos no es un ejercicio muy practicado por nosotros los hispanos. En lo formal también vemos debilidades en el uso del material fotográfico, el acertado recurso publicitario, limpio, persuasivo y creativo. Una encuesta realizada por Somos Producciones muestra que los hispanos no estamos siendo influenciados mayormente por la publicidad de nuestras propias revistas y periódicos. Si a lo anterior le sumamos un manejo un tanto anquilosado del lenguaje y una cuantiosa cantidad de errores ortográficos, el panorama que tenemos frente a nosotros luce, por decirlo menos, inquietante. En cuanto a contenido, hay mucho que decir, pero por ahora debemos solo mostrarles algunos ejemplos. Nuestra prensa escrita no ha podido desarrollar la capacidad de obtener la información desde la fuente misma donde ocurren los hechos. Enseguida, la selección de la información es también muchas veces lamentable. Por ejemplo, hemos leído en uno de nuestros medios que un campesino colombiano mató a palos a su propio burro, lo que nos lleva a preguntarnos qué importancia puede tener para un uruguayo, un salvadoreño o un español la triste noticia de la defunción del animalito de Marras. ¿Puede ser eso lo más importante que ocurrió esa semana en ese hermoso y aporreado país? Pero antes de seguir comentando este interesante tema, les invito a una pausa. Pero así como se nace, también se muere. Y el cementerio de las revistas y de los periódicos hispanos está sembrado de cruces. Y lo que es más penoso aún, a los pies de las cruces no hay flores que muestren el amor de los deudos por sus difuntos. Pero entrar en este terreno no es fácil, ya que al menor descuido nos internamos en un profuso bosque de mitos y leyendas, tergiversaciones, errores que no se quiere recordar, pecadillos, ingenuidades, que cuando se pulsan con un poco de profundidad remecen sentimientos, suspicacias o hurguetean llagas minuciosamente camufladas. Quizás eso explique por qué nadie habla de estos hijos desaparecidos y una coraza de acero sea lo más parecido a las evasivas que recibimos cuando quisimos entrevistar a los que fueron sus directores o propietarios. Pero veamos qué opinaron nuestros entrevistados al respecto. ¿Por qué mueren? Esa es una razón porque no pueden mantener los periódicos. Y la otra es la más importante, por ejemplo, la inoperancia. Sacan un periódico, no saben el sistema de distribución, no saben el sistema de cómo tener un vendedor, no entienden muy claramente las razones por qué están haciendo un periódico. Si lo van a hacer comercial y vienen con la idea de que van a obtener una cantidad de dinero X anual, eso es imposible. Entonces, después de eso, cuando ellos se dan cuenta que ya tienen perdido su capital inicial, que un periódico esto, si sale una vez a la semana, con una vez a la semana, se está gastando entre 25 y 30 mil dólares anuales. Y ese dinero jamás se vuelve a recuperar. La gente cuando ya ve que ya ha perdido una cantidad X de dinero y no lo puede mantenerlo, larga eso y aparecen 10 o 5 tipos mejores que dice que lo van a hacer mejor que ellos. Y ahí cada uno explica de que va a ocupar un espacio que es un vacío. Yo creo que no existen los vacíos. Yo creo que existe gente que existen necesidad de hacer cosas en la comunidad, de recoger justamente lo que ustedes están haciendo, ¿no? Recoger las inquietudes de la comunidad y de ahí ponerse a trabajar en base a eso. Entonces, los periódicos mueren por una falta de creatividad, por estar
sin capital y por el poco conocimiento que se tiene, inclusive de la realidad que vive la comunidad latinoamericana en Toronto. Bueno, en este aspecto yo creo que hay que valorar un poco al inmigrante hispano en este país. Más que todo, es un inmigrante que ya no se puede manejar como lo hacían antes, con cualquier papel escrito en español. Ya se trataba de ilusionar al inmigrante. En estos momentos el inmigrante hispano aquí es una persona que más que todo vienen a estos países tratando de superarse intelectual y bueno, económicamente también, pero son personas estudiadas, son personas que tienen su trayectoria cultural, y entonces si tú tratas de sacar un medio de comunicación en el idioma español aquí, tienes que sacarlo al nivel del lector que lo va a adquirir. Es por eso que tienes que buscar darle lo mejor que encuentres en el mercado para que el lector se sienta satisfecho con la publicación que tiene. De ese modo, pues aquí hay muchas personas que han tratado de sacar medios de comunicación, pero como te digo, el lector lo compra por que le llama la atención, por curiosidad, pero luego lo analiza y lo evalúa y se toma un concepto, ¿no? Y ve si en realidad sirve o en realidad se queda con el viejo que tenía. Y cuando se da cuenta que el que tenía 23 años es superior al nuevo que salió, pues entonces continúa apoyándolo, no solo con la compra diaria del diario, sino que si es un comerciante, si es una persona que tiene una empresa pequeña o mediana, pues también desea anunciar su producto, su empresa o su tienda en el periódico, y eso nos da a nosotros el respaldo económico que necesitamos para seguir adelante en este trajinar. Los otros han muerto porque hay muchos factores. Primero, la personalidad del individuo que rige los destinos de una publicación de esas es básica. Si tú tienes buenos amigos, tienes buenos avisos. Si no tienes amigos, no tienes avisos, porque esa es una cuestión de amistad más que todo, y de reconocimiento a la obra que se está cumpliendo y que se ha cumplido en el pasado. Por ejemplo, hay otra cosa, hay personas que crean un periódico de estos o una empresa periodística, cualquiera que sea, y no tienen el suficiente temperamento delicado para tratar a la gente y no obran con la debida altura que se necesita para llevar a cabo una empresa periodística, ¿no? Y el periodista tiene que ser muchas cosas. Tiene que ser buena persona, tiene que tener su historia sana, tiene que ser una persona limpia, una persona que no tenga peros, que la gente no pueda decir, este es un sinvergüenza, este es un vagabundo, este es tal cosa, ¿por qué va a hablar este hombre de ética si no la tiene? Eso es lo que nosotros tenemos que defender. Quienes no han tenido eso, el mismo público se ha encargado de acabar con. Así estamos llegando al final de este programa que fue dedicado a los medios de comunicación aquí en Ontario, cómo nacen, cómo viven y cómo mueren los medios de comunicación aquí en Canadá. Quien revisó toda esta información, quien hizo el reportaje, Alejandro Palavicino, quien está junto a nosotros, nos va a contar algo más y las conclusiones a las que podemos llegar referente a este interesante tema. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido al CDSOM. Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, todos aquí dispuestos a investigar y a saber un poco más de todo esto que han sido los medios de comunicación escritos principalmente, al cual el tema que nos hemos abocado, y realmente me llama la atención de que tantos medios de comunicación han existido, y aún existen algunos, y tal vez otros que vendrán. Sí, parece que esa es la tendencia de nuestra comunidad, a crear innumerables medios de comunicación. La verdad es que tú nombrabas algunos, pero hay muchos que no nombramos, porque los desconocemos y porque también sería una lista muy larga, ¿no? Exacto, pero cuéntanos de toda esta lista que nosotros pudimos dar, que tú nos entregaste,
data de cuánto tiempo, o sea, hace cuántos años, entre cuántos años se han tomado para tomar para que hayan existido, digamos, todos estos medios de comunicación. Bueno, el más antiguo es el popular, que aún se mantiene. Que aún se mantiene, pero antes del popular hubo otros medios, cuando la comunidad todavía era muy pequeña. Lo importante, creo yo, que se debe destacar en este proceso es que en algún momento hubo personas que se dieron cuenta que hubo una necesidad, la necesidad de informar a la comunidad hispana, de informar de lo que ocurría en nuestros países de orígenes y también de lo que ocurría aquí en Canadá. Y ellos lo hicieron, pero es una tarea que hoy día otros profesionales, otras personas deben mejorar mucho. Hay muchas falencias, hay muchas personas que tienen mucho ímpetu, mucho interés y mucho amor por lo que hacen, pero necesitan el apoyo de un profesional, de periodistas, necesitan el apoyo de publicistas, todos los profesionales que están involucrados en este proceso. Cuéntanos, por ejemplo, cuál es tu opinión en este caso, ¿por qué desaparecen los medios? ¿Por qué algunos duran muy poco? Es por una falta de conocimiento de lo que implica el proceso económico. Si la comunidad no es muy grande, nosotros no somos muchos, no existe la capacidad económica para soportar, porque fundamentalmente se vive de la publicidad, no de la venta. Si no somos tantos, es difícil que se pueda financiar un medio. Y más aún, habiendo tantos, lo poco que hay se diluye en una gran cantidad de revistas y periódicos. Realmente interesante el tema. ¿Qué crees tú cómo podría ser, digamos, a futuro la nueva generación de comunicadores aquí en Canadá? Yo pienso que están haciendo la conciencia de que se debe mejorar. Hay cada día más profesionales que vienen desde nuestros países de orígenes ya con experiencia en medios de comunicación, periodistas, y ellos se están integrando. La necesidad ha obligado a que los propietarios de los medios recurran a estos profesionales, y indudablemente que se ve que está mejorando la calidad. Falta mucho por hacer, yo creo que ellos mismos lo reconocen también. Y como última pregunta, ¿tú crees que existe la necesidad de crear más medios de comunicación? ¿Existe que la comunidad desea más medios de comunicación? ¿Son necesarios? En tanto los que haya no satisfagan una necesidad, se van a seguir creando. Es una forma de responder a necesidades que la comunidad tiene. Si no se hace, si no son exitosos, la necesidad va a seguir pendiente y van a seguir creándose otros. Qué bien. Gracias, Alejandro, por haberte preocupado de investigar este tema, cómo nacen, cómo viven y cómo mueren los medios de comunicación en Canadá. Bien, amigos, les invitamos para nuestro próximo programa, que será tal vez, por supuesto que sí, tan interesante como este. Les habló Francisco Valenzuela y será hasta la próxima edición de Somos.